Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de mitad de semana, edición de hoy miércoles 22 de julio del 2020. ¿Cómo están? ¿Quién diría que es invierno, verdad? Con una temperatura de 26 grados, poquito más y llegamos a los 30. Yo soy Jorge Flores, me acompaña Tania González, intérprete de señas para las personas con discapacidad auditiva. Y como saben, todos los miércoles nos reunimos aquí para hablar sobre los temas que están siendo tendencia. Y sin duda uno de ellos esta semana es el de este procedimiento de las fuerzas militares, específicamente la Marina, en Ciudad del Este. Un procedimiento cuanto menos llamativo, pero de esto vamos a hablar con el representante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, José Antonio Galeano. Buen día, José, ¿cómo estás? Hola Jorge, buen día Tania, buen día a la gente que está conectada. Verdaderamente es un placer estar en este encuentro y bueno, charlar de estas cuestiones de derechos humanos que nos apasionan y justifican en alguna medida no solamente nuestro trabajo, sino nuestra propia existencia. Así que es muy grato para mí participar esta mañana con ustedes. Grato es para nosotros. Voy a hacer la siguiente salvedad. Espero que no te moleste, que no le moleste a la audiencia, pero te voy a llamar profe, porque estoy acostumbrado así. Fuiste mi profesor en la carrera de Ciencias de la Comunicación y mira, qué gusto poder encontrarnos por el camino. Profe, te quiero preguntar justamente sobre este procedimiento. Bueno, para la gente que se está sumando ahora, decir que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura tiene justamente por misión eso, velar estas posibles situaciones de abuso de la fuerza, de violaciones de derechos humanos, también recordar cómo ocurrieron estos hechos, de que los medios de comunicación se hicieron eco, se difundieron estas imágenes donde las fuerzas militares, específicamente de la Marina, proceden a detener a un grupo de personas después de también de una persecución en el barrio San Miguel, en Ciudad del Este. Y bueno, queríamos saber qué información manejan desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, porque bueno, hubo también sobreinformación, se habló mucho en los medios de comunicación, en las redes sociales, supimos a través de un comunicado de la página de ustedes que estaban recabando datos. Entonces, ¿cuáles son los datos objetivos que manejan hasta el momento, profe? Bueno, muchas gracias por la pregunta amplia y que me permite en alguna medida explayarme en unos minutos sobre esta situación, por decirlo menos, más que lamentable y directamente violatoria y atentatoria contra los derechos humanos. Lo que pasó en Ciudad del Este, lo sabemos, un enfrentamiento con una balacera de por medio, un oficial herido que finalmente fallece. Lo primero que hemos hecho en todo momento es solidarizarnos con la familia del oficial fallecido. Una muerte siempre es más que lamentable y más que trágica, pero definitivamente creemos que ello, por doloroso que pueda resultar, no justifica el accionar con tanta hazaña, tanta ira y tanta crueldad como la que se dio por parte de los camaradas del oficial caído. El barrio ribereño se llama San Miguel, el sector se llama Kuwait, en la madrugada del jueves, después de estos sucesos de la noche del miércoles, en la madrugada del jueves, la comunidad fue sorprendida por la entrada intempestiva de personal de la Armada Nacional afectada a la zona del Alto Paraná y específicamente de Ciudad del Este. Aprendieron a 35 personas. Entre ellas había 3 personas trans, había un niño de 13 años, una adolescente de 17, y hemos visto con dolor y con estupor el jueves al mediodía, cuando los noticieros televisivos empezaron a hacerse eco de la noticia, hemos visto personas verdaderamente vejadas, maltratadas y tiradas al piso de una patrullera
como si fueran bolsas de papas. Definitivamente esta situación se agravó cuando empezamos a visualizar en qué consistió el maltrato efectivo que sufrieron estas personas aprehendidas. Cuando vimos esas espaldas laceradas, cuando vimos esa saña desmedida, tanto que hay una frase de la fiscal interviniente en el caso que fue caratulado como posible tortura, diciendo semeja la pasión de Cristo, ¿no? Lo que le hicieron. Esas fueron expresiones así claras y contundentes de la fiscal interviniente. Bueno, ante esta situación, enterados de esta situación tan lamentable, me atrevo a decir, y me considero un observador de la historia reciente de nuestro país, y más todavía de esta historia reciente de la interminable transición hacia la democracia, que ya lleva 31 años, es el acto más violento ejercido por la fuerza militar contra la población en lo que llevamos de esta construcción de la democracia desde 1989. Bueno, así las cosas, el mecanismo interpuso sus buenos oficios con la Fiscalía de Derechos Humanos en el Ministerio Público. Obtuvimos que se refuercen algunos esfuerzos, valga la redundancia, que estaba haciendo el Ministerio Público en el lugar. Entramos en contacto con el Ministerio de la Defensa Pública, pedimos la participación de sus médicos forenses en Ciudad del Este para determinar la gravedad de las heridas infligidas a las personas aprehendidas, y resolvimos viajar el domingo pasado, hace 3 días, o 3 días, a Ciudad del Este con una delegación encabezada por el comisionado Dante Leguizamón, que está regresando a Asunción hoy, y que estaba integrada por personas del equipo misional del mecanismo, 2 personas más, 3 en total del mecanismo, una persona asignada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que también viajó, una médica local de Ciudad del Este, que es forense de la Defensa Pública, un representante de Codeupi y un par de escabinos locales. Los escabinos son personas de cada localidad que por su experiencia y su prestigio comunitario brindan apoyo al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y tienen vinculación para el caso específico donde son designados con los trabajos del mecanismo. Así nos constituimos en el barrio el lunes en la mañana, trabajamos todo el lunes, todo el martes, y ahora está regresando la delegación, repito, la esperamos para eso de las 3 de la tarde más o menos, y ahí sí vamos a tener como insumos para un informe mucho más detallado de qué fue lo que ocurrió verdaderamente. Informes que, como todos los informes producidos por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, van a dar lugar a recomendaciones a las autoridades y obviamente van a ser publicados en nuestra página web. Ya. ¿Podrías repetir, profesor, cuántas personas fueron afectadas aproximadamente, civiles me refiero? Ya sabemos que hay entre ellos personas trans, también niños, niñas y adolescentes, pero en total, ¿de cuántas personas más o menos estamos hablando? 35 personas. 35 personas. Y preliminarmente sabemos que están, bueno, con toda esta información que están recaudando ahora, vamos a obtener un informe más detallado, pero preliminarmente, ¿qué podemos decir? Quiero decir, valga la cacofonía, ¿por qué se produjo esa detención? ¿Cuál fue el background? ¿Hubo disparos? ¿Hubo una balacera anterior? ¿Por qué se dio esta detención de esta manera? El capitán Díaz, que después fue destituido, el comandante de la Armada en Ciudad del Este, en el momento que ocurrieron estos hechos,
que hoy ya no está en el cargo, dijo que todo ocurrió porque los marinos vieron a su camarada muy mal herido y que eso desató la ira, digamos, de la gente, y que bueno, que por favor seamos empáticos y nos pongamos también en el lugar de estos oficiales. Definitivamente el argumento carece de toda profundidad y toda lógica, sobre todo a la luz de la vigencia y el respeto a los derechos humanos, pero definitivamente nosotros creemos que eso fue lo que pasó. En la balacera entre los, digamos, pobladores de San Miguel y la Armada, es herido un oficial, herido de muerte, finalmente fallece, y en la madrugada inmediatamente subsiguiente a que ocurren estos hechos, las fuerzas de la Armada entran al barrio en busca de los responsables de y ahí es donde se producen estas 35 aprehensiones. De las 35 personas, 2 quedan hasta ahora, están imputadas. Entendemos, hasta donde me es dable entender, y conjeturando, porque todavía no he podido hablar a cabalidad con el comisionado Leguizamón sobre este tema, que son 2 personas que habrían dado positiva a la prueba de la parafina, las que quedaron detenidas como posibles, digamos, autores del disparo que terminó siendo mortal, lo reitero. Profe, y voy a hacer una opinión un poco personal. Parece una cacería de brujas esto. O sea, me recuerda un poco al episodio de los 108, ¿verdad? Que incluso en aquella época fue también por un crimen, ¿verdad? Que empezó como una persecución y le empezaron a detener a todo el mundo, a todas las personas que se presumía que eran homosexuales, ¿verdad? Y fue como, y parecía que esto es lo mismo, o sea, parecía esto como una cacería de brujas, de tener a 35 personas por presumir que una de ellas, y además, más allá de las detenciones, una vez que ya están detenidas estas personas, se justifica la violencia, se pudo confirmar que esas vejaciones y esos rastros de maltrato que tenían los civiles fueron propinados por los efectivos de la Marina. Bueno, de eso, a juzgar por lo que hemos visto en las imágenes de cómo fueron tratadas estas personas en el momento de la aprehensión, no cabe ninguna duda. O sea, de eso no hay duda razonable posible. Tanto que la propia guarnición de Marina de Ciudad del Este sumarió a varios, si no a todos, los oficiales intervinientes en esos hechos. Lo curioso de esto, querido Jorge, y a la gente que nos está viendo y siguiendo, es que esas personas sumariadas siguen trabajando en la Marina como si no hubiera pasado absolutamente nada. Lo cual es también un toque, un llamado de atención mínimo, si se quiere, o máximo, si es que se quiere, ¿verdad? Y a propósito de lo que decías muy bien, ¿qué justifica un accionar de este tipo? Absolutamente nada. El accionar de este tipo solamente puede darse en una sociedad como la nuestra, que lamentablemente todavía tiene muchísima gente que considera que los defensores de derechos humanos, entre quienes nos contamos, ustedes como Amnistía, nosotros como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y tanta otra gente preocupada por estas situaciones vejatorias, definitivamente somos mal vistos y somos los amigos de los delincuentes y los enemigos de los honestos, y que los derechos humanos solamente existen para los bandidos y no para los honestos. Y con una sociedad que tiene tan acendrada esta manera de pensar y de sentir, verdaderamente, a nosotros nos toca remar contra corriente. Como nadie nos puso una escopeta en el pecho para que hagamos esto, y tendremos que bancárnosla. Profesor, ¿cuáles son los posibles derechos humanos
Porque, claro, como no podemos hablar de hechos concluyentes porque el informe todavía no está terminado, pero en caso de confirmarse todas estas hipótesis que estamos manejando, ¿qué derechos humanos pudieron haber sido violados aquella noche? Todos aquellos que tienen que ver con el uso excesivo de la fuerza por parte de la autoridad, en este caso de la autoridad naval, y que tienen que ver con un mínimo respeto a la persona por el solo hecho de serlo. Por el solo hecho de serlo tiene dignidad. Entonces se podrá decir, sí, pero es un barrio de delincuentes, como se dijo. El delincuente tiene dignidad. Y puede no gustarle a la gente que no entiende estas cosas, pero a poco de pensar es bueno que, porque de lo contrario, entraríamos en la lógica de que una persona privada de libertad, con las cuales nosotros trabajamos todos los días en cárceles, hasta antes de la pandemia naturalmente, ahora sí hicimos ya 3 monitoreos en cárceles también, definitivamente se aplicaría aquello de si delinquieron y que se les pegue, está bien, ¿verdad? Por algo están presos. Es terrible. Es terrible que tengamos una sociedad que todavía sigue. Y discúlpenme que hable de estas cosas, pero es también una forma de hacer pedagogía. Es también una forma de llamar la atención sobre las cosas que debemos modificar como sociedad, de aquellas cuestiones que nos anclan en un pasado autoritario que tenemos que superar. Definitivamente, estos son otros tiempos. Si nos definimos como un Estado de Derecho, lo que pasó en Ciudad del Este no puede pasar y no debe pasar. No debe pasar ni que muera el oficial, obviamente, ni que sean torturados los civiles. O sea, definitivamente ninguna de ambas cosas. Ahora, hay que mirar, digamos, con ecuanimidad tanto una cosa como otra, ¿verdad? En cualquiera de los casos, la calificación de lo ocurrido es absolutamente lamentable. Si me permitís, profe, quiero leer unos mensajes que estuvimos compartiendo también desde las redes sociales de Amnistía. Por ejemplo, el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dice, la definición de tortura, dice, todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido. Después también otros mensajes. Las autoridades deben proteger a la población en lugar de recurrir a medidas represivas. La tortura no puede justificarse en ningún caso. Es un acto de barbarie inhumano que sustituye el Estado de Derecho por el Estado de terror. Y por último, los agentes de seguridad no deben criminalizar, torturar ni someter a malos tratos a las personas. Profesor, para ir concluyendo también esta entrevista, quiero preguntarte cuál es el procedimiento a seguir una vez que haya finalizado este informe. Mencionaste que van a hacer recomendaciones a quién, al presidente de la República, al Al Ministerio comandante en Público. jefe, sí. Al comandante en jefe. Al comando en jefe, por un lado, y con copia obviamente al comando de la Armada y a todas los intervinientes. Ahora, hay que hacer una precisión allí, Jorge. La ley en el Paraguay existe, pero no se cumple en muchos casos y no importa que no se cumpla, lo cual nos lleva a un estado de anomia. La ley está, pero no se cumple y no pasa nada si no se cumple. El impuesto hay que pagarlo, pero si no pagás, no pasa nada. Y si lo pagás, sos un tonto. Más o menos es la lectura colectiva, ¿verdad? Lo mismo pasa con la ley de creación del mecanismo. Para el mecanismo, mejor, para la ley, el mecanismo debe recomendar a las autoridades y las autoridades están directamente obligadas a cumplir las recomendaciones que les da el mecanismo.
Lastimosamente, esto no ocurre. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es tener un informe fiable, veraz y documentado, que es lo que hacemos con nuestras visitas de monitoreo, de suerte a poder decir, esto es lo que nuestra experiencia y nuestra ciencia nos permite inferir que pasó. Sobre esto que pasó, señores de la Armada, esto es lo que debieran hacer o tienen que hacer, imperativamente. Esto es lo que tienen que hacer. Recomendamos que hagan esto. Hasta ahí llega nuestra competencia. Lastimosamente, nosotros no tenemos legitimación activa para participar en un proceso judicial, por ejemplo, porque no la tenemos, pero sí, yo estoy cada vez más convencido de que hay un antes y un después para los derechos humanos desde el Estado, desde el momento que aparece el mecanismo. Y desde esa perspectiva, y esto no quiero que suene como jactancia ni como nada que se le parezca, sencillamente es una observación de la realidad. Yo creo que el mecanismo en sus 8 años ha tenido una participación muy importante en lo que significa, y agradezco mucho a la gente que está participando, esa definición de tortura del OPCAT, que es el protocolo facultativo, justamente en cuya virtud, perdón, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, crea el protocolo y en el Paraguay adhiere a la Convención y como tratado internacional le obliga al país a crear un organismo de derechos humanos que controle al propio Estado, dentro del Estado para controlar al propio Estado. Ese organismo es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Qué bueno lo que mencionás, profe, porque para cerrar también te iba a decir que tenía ese temor de que ustedes elaboren el informe, que esté todo objetivamente señalado, que el procedimiento no fue correcto, pero que como en tantos casos el informe quede cajonado, como se dice, y no pase nada y hagan caso omiso a las recomendaciones. Pero bueno, yo creo que también las pruebas saltan a la vista y creo que si realmente el Estado paraguayo no hace buena letra, podrían intervenir también organismos internacionales. Así que vamos a estar dándole seguimiento al trabajo que están realizando desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y quiero cerrar esta entrevista con dos frases que me llamaron la atención. Primero, cuando le citaste a la fiscal del caso diciendo que parecía la pasión de Cristo. O sea, las torturas que le infringieron a estos civiles parecían la pasión de Cristo. O sea, me parece muy fuerte eso. Y también lo que decías vos, que desde 1989, esto a tu criterio te parece el acto de violencia más fuerte, digamos, de las Fuerzas Armadas en este periodo democrático. Definitivamente, sí. Las dos cosas son así como muy llamativas. Creo que no me equivoco al afirmar eso y saludo que la Fiscalía haya caratulado y hable claramente de casos de tortura, porque eso es lo que pasó. Muchas veces estamos muy renuentes a llamar a las cosas por su nombre, pero como dice la canción popular y la copla popular, pues tiene una ventaja muy grande. Dice por todos lo que todos muchas veces no podemos decir. Hay una canción muy querida que yo valoro y que se llama Hablar Claro, que dice algo así como aprender un lenguaje distinto al de ayer y volver a hablar de una vez clarito. Despacito, despacito nos iremos acordando del sentido que tenía el viejo vocabulario. Al pan, pan, al vino, vino, mentiroso al mentiroso y asesino al asesino. Yo creo que ahí vamos a hacer una sociedad mejor. Pero nos dejas con las ganas, profe. Igualmente te quiero decir que tenemos otro espacio que se llama el After de los Derechos. Igual para la gente que está viendo ahora esta transmisión por Facebook Live, el After de los Derechos es por Instagram Live y es los viernes a las 19 horas. Este espacio es un poco más de distendido y un poco más, también tiene un toque artístico, así que creo que vamos a contactarte próximamente para que puedas cantarnos también, profe. Con mucho gusto, va a ser un placer, sin ningún problema.
Muchas gracias, José Antonio. Un gusto, Jorgito, estar en contacto contigo, querido exalumno. Hemos tenido peloteras fuertes en clase y eso habla bien de los dos, ¿verdad? Del adolescente que se opone a su profesor, digamos, de manera tan frontal, y del profesor que aguanta a pie firme lo que podría considerar alguien impertinencia, pero que en el fondo no pasa de ser un espíritu inquieto como sé que es el que tenés, y por eso valoro mucho haberte reencontrado, aunque más no sea virtualmente. Y agradezco a Amnistía Paraguay la posibilidad de estar en contacto con la gente, de hablar de estas cosas de las cuales no tenemos que cansarnos nunca de hablar y de llamar la atención. Lo que no está bien, no está bien y tenemos que llamarlo por su nombre. Yo quedo a las órdenes de ustedes para tocar guitarra, para recitar, para cantar, para lo que sea, con muchísimo gusto. Un abrazo, profe. Chao, chao. Un abrazo grande. Así estuvimos hablando entonces con José Antonio Galeano. Él es comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Vamos a hablar ahora rápidamente sobre el otro tema que está llamando, que nos llamó mucho la atención, y es sobre un procedimiento también, cuanto menos llamativo, pero en este caso contra un comunicador del departamento. Ahora voy a dar la vuelta a mi copiatín del departamento de Amambay. Ya está con nosotros Jimmy Peralta. Él es secretario del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Buen día, Jimmy, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Y nada, para compartir un poco con ustedes también y con la gente que nos está viendo a través de las redes sociales lo que aconteció el fin de semana. Qué gusto tenerte con nosotros. Lastimosamente siempre son por situaciones no tan... Ahora, la última vez que hablamos contigo fue por este despido masivo de periodistas hace unos cuantos meses atrás, y ahora para la gente que se está sumando vamos a contextualizar que en el distrito de Bellavista, departamento de Amambay, hubo una detención. Se difundió en las redes sociales imágenes de una detención de un periodista, Roberto Esquivel. Él es un comunicador. Fue detenido por efectivos de la policía, creo, o militares, nos va a precisar eso Jimmy. Después ya aparecieron imágenes donde se lo ve a él con rastros de tortura también. Qué terrible esto, porque estamos hablando siempre de uso de la fuerza proveniente de las autoridades, uso excesivo de la fuerza. Y si de ellos proviene eso, pues, ¿qué nos queda a nosotros los ciudadanos? El Sindicato de Periodistas del Paraguay también emitió un comunicado calificando, repudiando este hecho. Calificaron como una detención ilegal lo ocurrido con el comunicador Roberto Esquivel. Y entonces te quiero preguntar, Jimmy, ¿qué información manejan hasta el momento? ¿Estuvieron recabando más datos? Objetivamente, ¿cuáles fueron los hechos ocurridos? Bueno, en principio el compañero, según ya las declaraciones también que el mismo compañero realizó a través de medios de comunicación, también a través de su propio espacio, eh, la narrativa más o menos indica que él fue, y como también estuvimos conversando ayer, él fue a hacer una serie de imágenes y un recorrido por la ciudad en el contexto de la pandemia y la crisis económica que se da en ese lugar, ¿verdad? Las fronteras están, o sea, ubiquémonos, Bellavista es un pueblo frontera con el Brasil y también, o sea, el departamento de Amambay. Estos puntos fronterizos de alguna forma tienen el sentido de su economía está basado fundamentalmente en el intercambio comercial entre los países y este contexto de pandemia de alguna forma le llamaba la atención a él como para generar también información con respecto a la situación económica que está pasando la gente, y comentaba él que en este periodo de tiempo a mediados de julio solía haber un evento grande, una expo de la zona que era referencial. Y él quería hacer el contraste, ¿verdad? Decir, bueno, no, deberíamos estar pensando en esto y esta es la situación. Y se fue a hacer tomas de calle. En ese contexto va hacia las zonas de la frontera y es abordado por efectivos militares quienes lo detienen sin ningún tipo de explicación.
lo alzan, lo tiran primero al suelo, lo reducen, luego lo alzan violentamente en una camioneta por los rasgos por la denuncia que él hace y por los rasgos que tiene su cuerpo. Fue también víctima de una golpiza por parte de efectivos militares y de cuestiones como él tuvo un problema de sofoco, o sea, estuvo sofocado, vamos a decirle, porque le pusieron algo para cubrirle la cara, ¿verdad? Como una máscara como para cubrirle la cara, y él pedía por favor que le saquen porque tenía problemas respiratorios, y después viene un efectivo y le tapa la nariz, ¿verdad? Entonces, se suman los elementos como para graficar un evento claro de tortura, ¿verdad? Entonces tenemos tanto una detención arbitraria, ¿verdad? Y sumado a eso el caso de tortura, ¿verdad? Y en particular, de entrada, ¿verdad? Más allá de comenzar a plantear el ejercicio mismo del trabajo del compañero, estamos hablando de gente que estamos hablando de un contexto en el que cualquiera de nosotros tiene una cámara, cualquiera de nosotros tiene un celular con el que está filmando, ¿verdad? Entonces, lo que le afectó al compañero en particular, ¿verdad? En particular como comunicador, como alguien que está recabando información, de alguna forma también el hecho que lo molesta de alguna forma al parecer a la milicia o a estos militares en particular es que su trabajo sea registrado por cualquiera, ¿verdad? Entonces, de entrada, él se identificó como comunicador, pero no le valió tampoco, ¿verdad? Entonces, ese fue el primer escenario. El compañero después hizo una denuncia ante la fiscalía. Nosotros tuvimos la información en el recurso de la tarde. Nos comunicamos también con la gente de la fiscalía acá. La gente nos confirmó que no había ningún, o sea, para saber más o menos de dónde venía por qué venía la detención, nos dijeron que no había ninguna orden y, y que de alguna forma la acción fue por parte de los militares de manera arbitraria, ¿verdad? Ellos le llevaron a la comisaría, eh, tiraron una serie de argumentos que no son sustentables. Primero le plantearon que él era una especie, él era un no era una especie, él era un informante del PCC y por eso estaba filmando. Después le dijeron que era un informante del EPP. Y finalmente el argumento que presentaron para justificar la detención fue el hecho de que supuestamente el periodista quería pasar la frontera y por lo tanto iba a estar violando el decreto presidencial de que regula la cuarentena, ¿verdad? Entonces, en esa serie de cuestiones injustificables, vamos a decir, o justificaciones de medio pelo, fueron las que presentaron por parte del ejército, ¿verdad? Si bien ya el ejército, o sea, en primer momento el ejército hizo un comunicado justificando su acción de alguna forma, después abrió sumario ante una de las personas que estaban encargadas de la situación, que es el teniente de Sergio Espinosa, y, eh, y lo trasladaron del lugar, por lo menos, ¿verdad? Que es también un elemento que por lo menos de entrada tranquiliza un poco más al compañero con quien estuvo hablando ayer, ¿verdad? Porque también es una cuestión de que podría, o sea, que él podría como seguir trabajando o seguir estando en un lugar donde el que le torturaba estaba trabajando para el Estado todavía, ¿verdad? Por lo menos en ese lugar. Jimmy, una precisión en cuanto a la parte legal. Ya se abrió una investigación por parte del Ministerio Público, fue caratulado este caso por una parte y por otra. ¿Qué lectura hacen desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay? ¿Les parece que este hecho pone en riesgo la libertad de prensa y la libertad de expresión? Sí, la denuncia fue hecha en la fiscalía, o sea, fue hecha primero en general y el lunes en la Fiscalía de Derechos Humanos se puso también en contacto con él y reajustaron, no te puedo decir exactamente cuál fue la carátula, pero están las denuncias de tortura y están las denuncias de una retención ilegal por hay un proceso tanto dentro del espacio militar como un proceso ya también dentro del contexto civil, ¿verdad? En contra de estos agentes. Y
Con respecto a lo que tú planteas, yo de alguna forma te decía hace rato, ¿verdad? De entrada tenemos una cuestión que es el mensaje que deja el accionar militar, ¿verdad? Tanto en el caso anterior, en el caso de Ciudad del Este también que estoy planteando. Hay yo creo que hace una lectura un poco más fina, pero quizás también, no sé si más fina, pero por lo menos entender el contexto. Yo creo que estamos en un contexto, por lo menos los últimos 7 o 8 años, donde se reafirman figuras militares, donde se reafirman cuestiones que tengan que ver con la dictadura. Ayer o anteayer tuvimos el presidente también reivindicando al dictador. Hay un relato de mano dura, ahí es todo ese tipo, están las leyes estas que permiten que los militares estén afuera, hay una reivindicación, el hijo del presidente tiene que hacer servicio militar aunque sea menor de edad. O sea, hay una serie de reivindicaciones de, que de alguna forma le dan un cierto poder y licencia al uso indebido de la fuerza por parte del Estado, en tanto que se reivindican estas cuestiones que se veían como superadas, ¿verdad? Y yo creo que ese contexto hace que las fuerzas militares crean, y también la policía crean absolutamente en su impunidad. O sea, si estamos hablando de que, o la semana pasada tuvimos el caso de que están planteando que lo que aconteció en el 2017 con el tema del atropello al Partido Liberal, por ejemplo, todavía no tenemos cuestiones ahí donde la misma fuerza pública es la que asesina a un dirigente político en el propio local del partido y el Estado mismo no se hace cargo ni responsable de ver cómo solucionar esta cuestión. Yo creo que hay un brote que si vamos hilando sistemáticamente, vamos a ir encontrando de alguna forma un ir creciendo de esta situación y yo creo que la única forma de plantarse ante eso es con organización, con cuestionamientos desde la interna y también a nivel internacional. Con respecto a la libertad de expresión en particular, te decía yo, hay un mensaje, o sea, hay un mensaje claro. Esta no es la primera vez que tenemos este conflicto en los últimos 6 meses, perdón, 7 meses. En diciembre tuvimos un evento similar con también los militares, también en Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Donde compañeros que fueron a la cobertura fueron reducidos y golpeados por efectivos militares en el marco de una cobertura de una ocupación. Y hay una impunidad y hay una fiebre ahí interna que me parece que es la que está peligrando. Y el mensaje básicamente que deja a los compañeros y a la ciudadanía en general, porque cualquiera tiene una cámara que está filmando, ¿verdad? Por suerte, no sé si llegaste a ver, hay una cámara que muestra cómo el compañero dos personas estuvieron filmando cómo el compañero es reducido y cómo el compañero es alzado de la camioneta de manera forzosa, ¿verdad? La carrocería. Por suerte los militares no vieron que se le estaba filmando, ¿verdad? Porque podría haber terminado con más gente adentro de la camioneta eso. Entonces, el mensaje que deja las fuerzas militares con esto es que no están ellos dispuestos a ser controlados por nada, ni por nadie, ni por la prensa. Y eso sí es un mensaje bastante negativo para la libertad de expresión, ¿verdad? Uno tiene que tener la garantía de poder realizar coberturas, la garantía de poder mostrar la realidad. Me llama mucho la atención lo que mencionaste de que en los últimos 7 u 8 años se da como esta reivindicación al autoritarismo, a la dictadura, al uso excesivo de la fuerza, y es más o menos el tiempo de vida, por lo menos según entendí, que tiene el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Estuvimos hablando antes con el comisionado José Antonio Galeano, y fíjate, porque y hablando de tortura me llama la atención, o sea, le detuvieron a este comunicador y ya en situación de detención le encapucharon, o sea, le pusieron algo para cubrirle la cara, que a la vez me recuerda un poco a esta situación de George Floyd en Estados Unidos, que él dijo no puedo respirar y continuaron él estando tirado en el piso, el efectivo policial continuaba poniéndole la rodilla sobre el cuello. Bueno, y este comunicador diciéndole, no estoy pudiendo respirar, tengo problemas respiratorios. O sea, ¿qué necesidad hay de ponerle algo sobre la cabeza? O sea, esto para mí, bueno, no sé, habría que ver, pero yo entiendo que esto es tortura también, claramente. Entonces, por último, Jimmy, quiero preguntarte si es que los comunicadores, los periodistas, los trabajadores de la prensa tienen algún mecanismo
de protección, digamos, al trabajo que hacen o están así expuestos como cualquier civil? Y en cualquier caso, ¿cuál es el pedido oficial que hacen desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay a las autoridades? Bueno, de entrada tenemos dos cuestiones. Uno es nosotros tenemos un protocolo de protección para periodistas, que es una mesa coordinadora en realidad de organizaciones, de organismos del Estado con organizaciones de trabajadores, ¿verdad? Donde están el Sindicato de Periodistas de Paraguay, está el FOPEP, que es el Foro de Periodistas, está la Fiscalía, el Ministerio del Interior, la Comandancia de la Policía, la Corte Suprema de Justicia y... Oh, me estoy olvidando de alguien, parece, pero creo que cita a todos. Bueno, eso es un espacio de coordinación donde trabajamos cuestiones que tienen que ver con eventos como este, necesidad de protección, de tener custodia, ese tipo de cuestiones. Se trabaja dentro de ese espacio. Hay un protocolo un protocolo ya reconocido también por el Ministerio del Interior. Hace un par de años, después de muchos años de trabajo, logró el Ministerio del Interior, se logró que el Ministerio del Interior firme ese protocolo. Y si bien el espacio funciona, pero funciona no funciona como preventivo, sino funciona de alguna forma en relación a casos que se van sucediendo, y funciona preventivo en los momentos donde tenemos amenazas para compañeros, ese tipo de cuestiones. Pero en particular lo que nosotros notamos y reclamamos probablemente ante el Estado es que el Estado no tiene en realidad la iniciativa. El Estado, de alguna forma, lo que deja a nuestro cargo, ¿verdad? Los espacios de reclamar después de cuestiones que ya se han sucedido. No hay una voluntad real. O sea, así como el Estado tiene compromisos internacionales firmados de todos los colores, ¿verdad? Tiene discursos hechos de todos los colores, pero en realidad el Estado debería garantizar el ejercicio libre del periodismo, debería garantizar la seguridad de los compañeros en los espacios de cobertura, ¿verdad? No podríamos estar teniendo, o sea, estamos teniendo, en el caso de los militares, estamos teniendo personas que no están capacitadas para trabajar en seguridad interna, trabajando, lidiando con la gente, ¿verdad? Haciendo, evidentemente, gente que no está preparada como para convivir, o sea, no puede estar preparada como para trabajar con la gente, ¿verdad? Y eso de alguna forma también trae este tipo de repercusiones, este tipo de casos. Pero lo que nosotros de alguna forma solicitamos al Estado en general es, uno, una actitud una actitud donde muestre una voluntad real de generar condiciones para el trabajo seguro de la gente. Y por otro lado, y también tiene que ver con eso, es que se tiene que articular una ley que proteja a defensores de derechos humanos y a periodistas en particular, porque son herramientas fundamentales para el desarrollo de la democracia, tanto el periodismo libre como la posibilidad de que personas puedan reivindicar y defender derechos sin estar expuestos a persecuciones por parte de los mismos organismos del Estado o por parte de terceros, ¿verdad? Entonces, el Estado, ¿qué hace? Deja, a sabienda de que eso debe hacer, el Estado deja eso como a cargo de o a responsabilidad de las organizaciones que por fuera tengan que proponer, hacer el lobby, hacer toda la movida, y es como que evita ese trabajo y nos hace responsable a nosotros de trabajar algo que deberíamos trabajarlo en todo caso conjuntamente, ¿verdad? Y siendo el Estado del organismo que tiene recursos a plantearse ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Lo que pasa es que históricamente luego el Estado nunca viene y te concede un derecho así porque sí, nunca viene y te dice, mira, este es tu derecho, te lo concedo. Todos los derechos fueron ganados a base de lucha, de organización, pero bueno, es importante recordar que en realidad el Estado es el garante de los derechos, o sea, es obligación del Estado garantizar todos estos derechos. Así que Jimmy, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y vamos a estar dándole seguimiento al caso. Jorge, muchas gracias a vos y gracias por el espacio. Seguimos en Un contacto. abrazo, chao, chao. Bueno, estuvimos hablando entonces con Jimmy Peralta, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, sobre esta detención arbitraria que ocurrió en el departamento de Amambay, específicamente en el distrito de Villavista. Muchísimas gracias a todos y todas por sumarse a esta transmisión
Ya saben que nos encontramos todos los miércoles en mitad de semana, pero el próximo encuentro es el viernes en el After de los Derechos a las 19 horas por Instagram Live. Muchísimas gracias y que tengan un buen resto de semana.